Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro del ciclo itinerante Diálogos sin Fronteras. Diálogos sin Fronteras es un proyecto organizado por la Asociación Cultural Exodus, el Festival Internacional del Reggae Rototom Sunsplash, hoy en colaboración con la Universidad Jaume I de Castelló y su Centro de Investigación Ética, Práctica y Democracia. Este encuentro pues, se titula El futuro de la democracia, los nuevos despotismos tecnológicos. Digamos que nace de la necesidad de hacer una reflexión sobre la urgencia de regenerar la democracia, el modelo democrático occidental, en un momento que creemos ser un poco de crisis, en la que básicamente cada vez menos gente va a votar, y en un momento clave como es el año 2024, en el que 74 países van a celebrar sus elecciones. Entonces, por eso hemos decidido organizar este debate, este diálogo. Con nosotros están Domingo García Marzá, catedrático de Ética de la Universidad Jaume I de Castelló, Patrici Calvo, doctora en Filosofía Moral de la UGI. Los dos son coautores del libro Democracia Algorítmica. El evento está moderado por la periodista del País, María Fabra, a la que doy ahora la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo simplemente voy a presentar un poco a los ponentes. Sí que quiero contextualizar el momento y adelantado. Este año es un año importante que se celebran elecciones en 74 países y eso quiere decir que más de la mitad de la humanidad, 3.700 millones de personas, están llamadas a las urnas. Entre ellas están llamados a las urnas los ciudadanos de la mayor potencia del mundo, de Estados Unidos, en donde se dilucidará o no la vuelta de Trump, en el país más poblado del mundo, la India, en el que Modi busca su tercer mandato, en el más extenso, Rusia, en el mayor bloque comercial en la Unión Europea, con el avance de la ultraderecha, y en otros países como Taiwán, donde se pueden tensar las relaciones entre Estados Unidos y China y lo que ello puede conllevar. Todo eso se va a producir en un momento en el que la calidad democrática está deteriorada. Vemos temblar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión y la igualdad. Y además sometida al uso de unas tecnologías que de momento no parece que miren precisamente por el refuerzo de los principios democráticos ni la ética. De ahí la oportunidad de este diálogo y, desde luego, de quienes lo protagonizan. Patrici Calvo es profesor de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaume I y ahora investiga, entre otras cosas, el diseño de ecosistemas ciberéticos que permitan una transformación digital de la política y el desarrollo teórico y práctico de una democracia algorítmica con sentido de justicia y responsabilidad. Domingo García Marzá es catedrático de Ética y son múltiples sus trabajos, investigaciones sobre ética y democracia, entre los que se encuentra la ética aplicada para una inteligencia artificial confiable, con el que quiere asegurar que la inteligencia artificial se desarrolle y utilice de manera ética y responsable, promoviendo la confianza pública y maximizando sus beneficios y minimizando los riesgos y efectos adversos. Yo os dejo con vosotros, que es a quienes tenéis que escuchar. Bueno, buenas tardes. Espero que no. Gracias, María, por la presentación y a ustedes por estar aquí. Sobre todo, gracias también al Espai Cultural y al Rototom y sobre todo también a la Universidad de Machor, ¿no?, por cedernos este espacio y ayudarnos a promocionarlo, este acto. Y bueno, la idea principal será hablar nosotros unos 25 minutos máximo cada uno, porque lo que más nos interesa es el debate posterior. Es decir, que nos interesa no solamente a ustedes, sino a nosotros también. Es decir, el debate posterior son conceptos complicados, hemos hecho un esfuerzo por bajar. Son complicados porque son ideológicos, es decir, todo lo que sea complicado es que quiere oscurecer algo. Es decir, esa es la primera. Pues hemos intentado, ¿no?,
Y hemos intentado decirlo, lo que vamos a decir, de una forma sencilla, clara y relativamente fácil. Por eso, insisto, simplemente lo que vamos a intentar es provocar la conversación, provocar el debate con ustedes y que se queden también con el interés y las ganas de seguir profundizando en lo que efectivamente, ¿no?, en un futuro que al menos se puede decir desde el principio que no está muy claro. Eso es lo que se puede decir desde el principio. Bien, aquí les digo 8 ideas, hay más, pero para que apunten ideas clave que hablaremos, una la acabo de decir, un futuro incierto a la democracia, y cuesta entenderlo, pero así es. Describiremos un poco la situación actual, en este caso haré yo la primera intervención. Intentaré visibilizar un peligro que es el despotismo, el nuevo despotismo democrático, un peligro muy fuerte y que es difícil de visibilizar o que se esconde detrás de la palabra democracia. Después hablaremos muy rápidamente, ¿no?, de nuevos revisionismos democráticos. Decimos en nuestro idioma que la lengua no te os, es decir, y entonces, claro, aquí se habla de democracia iliberal, ¿no?, de autocracia electa, de dictaduras electas, y la gente combina las palabras. Bien, después ya Patricio nos explicará qué entendemos por democracia algorítmica y también hará un poco de publicidad del libro que acabamos de publicar. Bien. Y nos dará ejemplos de la práctica diaria, porque una idea muy importante y que intentaremos que quede clara es que no estamos hablando de ciencia ficción. Todo lo que vamos a decir está ocurriendo ya. No son posibles peligros, no, ya está pasando. Y eso es lo que hay que intentar comprender, es decir, no estamos hablando del futuro, estamos pensando qué futuro le espera a una democracia en estas condiciones. ¿Se oye bien? Gracias. Hablaremos de los retos y, por último, el debate. Insisto que el debate es lo más importante también para nosotros, porque queremos ver también y necesitamos también, ¿no?, esa calidez que provoca la presencia de unos y otros, que es un valor, la presencia cada vez más importante, porque cada vez menos utilizado. Vamos allá. Bueno, ya lo han dicho todos, no voy a decirlo yo. El año 24, el año en que estamos, es un año difícil para la democracia. Más de la mitad de la población va a entrar en elecciones. Entonces, y tal lo ha dicho María, y la pregunta es muy rápida, es decir, ¿puede sobrevivir la democracia a lo que está pasando? Es decir, a la complejidad de los cambios climáticos, a la desigualdad cada vez mayor, también en España, a la desafección democrática. Es un concepto muy importante y también para que reflexionemos después. Los que son de mi edad o mayores, si es que sí que hay mayores, ¿no?, de mi edad, se acordarán que uno de los delitos peores que había en la dictadura franquista era, ¿no?, ser desafecto al régimen. Claro, yo entendí de mayor ya qué manías había cogido, ¿no?, con la ficción, ¿no?, o sea, ser desafecto. ¿Por qué? Porque nos damos ahora, después de estudiar tantos años, te das cuenta que la democracia es el sistema de gobierno que depende exclusivamente de que se le quiera, de que se le tenga afecto. La dictadura tiene su fuerza, ¿no?, como veremos, la autocracia, su poder, pero la democracia, una democracia depende de que se le crea, de su credibilidad. De ahí la importancia del afecto, de la afección. Y también intentaremos mostrar que esa afección ha ido bajando. Y un término que me gusta mucho, aunque no se utilice, y no es que seamos desafectos, sino que hay una molicie, ¿no?, una debilidad democrática, que es la que ha dado paso, ha abierto las puertas a los despotismos de los que hablaremos. Claro, ¿cuál es la situación actual? Pues medio planeta, como habíamos dicho antes ya, está llamado a las urnas, 70 países, 3.700 millones de personas, y algunos de ellos, como Estados Unidos, o la misma Europa, ¿no?, y también India, como ya se ha dicho. Pero el otro escenario que también hay que tener en cuenta, que está desglobalizando, esa es la palabra clave, ¿no?, está desglobalizando la situación anterior, son las guerras. Las guerras que en el corazón de Europa y también, por desgracia, el genocidio del pueblo palestino, son guerras que están, de alguna forma, desequilibrando geopolíticamente las fuerzas de poder. La creciente desigualdad, la crisis medioambiental de la que hablaremos, pero cada vez es un factor muy importante a la hora de entender el futuro de la democracia, y el último al que nos sentaremos, o me sentaré yo, que es el auge del despotismo. La idea es, con todo esto, la democracia que conocemos puede hacer frente a esto, a esta serie de factores. Bien,
Encima, la democracia que tenemos pues, no goza de buena salud, por decirlo fácil. Se habla incluso del declive democrático. Claro, fíjense que la mayoría de estos países que tienen elecciones ahora se consideran países democráticos. Y, sin embargo, hablaremos después en la conversación, es muy difícil mantener esa etiqueta. Y, sin embargo, la etiqueta se utiliza, ¿por qué? Porque es lo que legitima. Puede ser, por ejemplo, en el corazón de Europa lo que puede estar pasando en Hungría, por ejemplo. En Hungría se inventó el concepto de democracia iliberal. Oiga, no existe. Una democracia iliberal no es una democracia. Una democracia que rompe con la división de poderes y que rompe con los derechos individuales no es una democracia, aunque haya elecciones. Esta es una de las ideas claves que veremos por dónde ha entrado la democracia algorítmica, con este agujero tan grande, con, otra vez una puerta abierta, que es la de confundir democracia con elecciones. Para nosotros, que llevamos trabajando muchos años en esto, es una de las peores confusiones, e insisto, de las que se está utilizando el despotismo para legitimar su poder. ¿Qué nos ha pasado a nosotros incluso? Es decir, ya a Europa y en este caso a España. ¿Qué nos ha pasado? Pues que nuestras instituciones democráticas están faltas de afección y de fiabilidad. No nos las creemos. Pero no nos las creemos no porque seamos desconfiados, sino estos son tres factores, no son míos, son de Klaus Hofe, un sociólogo alemán, que él extiende a cualquier tipo de institución. ¿Por qué caen las instituciones? ¿Por qué caen las democracias? Un primer factor, un primer pilar que la soporta es la corrupción. Cuando las reglas no se cumplen. Y ahora, por desgracia, estamos en plena, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de corrupción, es que corrupción en tiempos de pandemia. Es una cosa que, de alguna forma, dice, ¿quién es capaz de hacer esto? Y, sin embargo, los dos principales partidos se han metido en esta corrupción. La falta de representación. Las reglas de representación sí se cumplen formalmente, pero estamos viendo, y creo que coincidirán conmigo, que estamos en un hiperpresidencialismo, en el caso español, que casi que parece que seamos un Estado presidencial o un gobierno, y no lo somos, somos parlamentarios. Este tipo de factores va rompiendo poco a poco la confianza, sobre todo la corrupción, insisto, que ya la estamos arrastrando muchos años. Pero si a las reglas internas de la democracia no funcionan como deberían de funcionar, le sumamos que los resultados de la democracia tampoco son los esperables. Los que somos mayorcitos conocemos el ascensor social. O sea, se esperaba de la democracia, se espera un aumento de la igualdad. La igualdad significa que todos tengan lo mismo. Igualdad significa que todos tengan lo mismo para llevar una vida digna, la que ellos prefieren llevar. ¿Qué ocurre? Que la democracia cada año más está aumentando la desigualdad, cuando es la condición de igualdad uno de los principios básicos de la democracia desde que los regímenes políticos han adoptado este nombre. En España cada vez más, y este año más aún, el 23 me refiero, la diferencia entre pobres y ricos ha aumentado. Es decir, los ricos son más ricos y los pobres son más y más pobres. Entonces esto hace que efectivamente la gente empiece a sospechar de que a lo mejor la democracia no es el mejor de los sistemas políticos. Una duda que no había aparecido nunca desde los años, ¿no? desde hace 100 años. Exactamente ahora, que veremos también la comparación del año 22 y del 1922 al 28, en Alemania y en el resto de Europa. Si la gente dice, ¿para qué? Simplemente les voy a dar, independientemente de esto, una señal. Preguntada en la encuesta mundial de valores, si la gente prefiere libertad o seguridad, los de seguridad se llevan más del 50%. Que yo ya estaba en declive democrático. El aumento de la desigualdad está ahí y sigue siendo uno de los factores más importantes. Claro, estos dos factores nos han llevado al populismo. El populismo, insisto, no es una forma de gobierno. El populismo es una forma de gobernar, igual que el despotismo. No es una forma de gobierno, es una forma de gobernar. En vez de razones, lo que tenemos son emociones. Con las razones podemos hablar y debatir, con las emociones no. Cada uno tiene las suyas y se piensan que son las verdaderas. Este populismo, igual que una garrapata, se ha cogido a la democracia y no la suelta. Partidos de izquierdas y de derechas
Son partidos que no se consideran a sí mismos populistas, sin embargo utilizan el populismo a la hora de dar sus argumentaciones, si es que dan alguna, o a la manera de presentarse. Bien, no voy a hacerlo más largo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, ¿por qué esta desafección? Por la corrupción, por el avance del populismo y porque empiezan a aparecer, y voy muy rápido para llegar a donde quiero llegar, alternativas a la democracia. O sea, nunca habían aparecido desde el 1950 hasta casi que hasta el principio del 21, la idea de que podía haber otras formas de gobierno en la mesa a la hora de responder a la pregunta ¿qué significa un gobierno justo? ¿No? Si la democracia era buena, mala, real, ficticia, mínima, máxima, auténtica, póngale el adjetivo que quieran a la democracia. Pero nunca se había dicho claramente la democracia no funciona. No se había dicho claramente y, sin embargo, se está diciendo totalmente. Por ejemplo, Hungría, democracia liberal. Pero otra posición que no está tan clara, se defiende en los libros, pero aún no. En los gobiernos, casi que sí. Por ejemplo, Milei, aunque sea, ¿no? En Argentina, aunque sean... Es la expertocracia. Es decir, no somos iguales. Hay gente que ya defiende que no somos iguales, que deberían gobernar los que más saben. O sea, lo que se llama expertocracia o epistocracia. Es decir, oiga, el voto, pues el voto mío no vale lo mismo que el voto de ustedes. El mío puede valer 3 puntos y el de ustedes 6. O sea, el voto, en ese tipo de voto plural, es el que se está defendiendo otra vez, diciendo que la participación no es buena. Que lo que vamos a criticar aquí es lo mejor que podemos hacer, es decir, elegir cada 4 años a un presidente o presidenta y olvidarnos totalmente de la política durante los 4 años siguientes. Estos se llaman expertocracias y se defienden, insisto, como modelos alternativos a la democracia. Y el último, más novedoso, pero no por eso menos peligroso, es lo que nosotros hemos denominado, Patricio y yo, democracia algorítmica, y como definiremos después, pues se pueden imaginar que es más o menos, adelanto, que es más o menos la idea de que saldremos de esta crisis y somos capaces de sustituir a nuestros políticos y sus decisiones por algoritmos. Insisto, esto parece muy marciano, muy ciencia ficción, de sustituir a nuestros políticos y sustituir a sus decisiones, a sus políticas públicas por algoritmos, pero es lo que está ocurriendo. Bueno, el auge aquí, yo soy fatal para hacer transparencias, no mucho menos como Patrici, pero aquí tienen más o menos las que he recogido. El auge del despotismo se esconde debajo, por ejemplo, de lo que se llaman autocracias electas. Fíjense que esto es una contradicción. Es decir, no es ni siquiera un oxímoron, es una contradicción. Sin embargo, el despotismo significa, les recuerdo, abuso de poder, asimetría en el poder. No es un tipo de gobierno. Otra vez, es una forma de gobernar. El gobierno despótico puede tener la categoría democrático y, sin embargo, ser despótico si abusa del poder o si ese poder está concentrado y no en manos de quien debería estar. A todo esto les recuerdo, entendemos por democracia un sistema donde son los mismos los que hacen las leyes y los que sufren las consecuencias. Repito, muy fácil la definición, tan fácil que después es complicado concretarla. Una democracia es un sistema donde son los mismos los que hacen las reglas, las normas, las leyes y quienes van a sufrir las consecuencias. Eso es lo que se entiende por democracia, normalmente, desde los griegos, y lo que intuitivamente entendemos por democracia. Claro, ¿qué es el despotismo? Romper con esta idea. Despotismo es que hay gente que tiene más poder que otros y, por lo tanto, puede abusar de ese poder. De hecho, despótico viene despotés, del griego, que era, una palabra traducida directamente sería amo, el amo, que es el que mandaba sobre los esclavos y sobre los que no eran ciudadanos. Este era el despotés. Les recuerdo que amo es una palabra que seguimos utilizando mucho en esta zona para referirnos a las empresas. Bien. Democracias plebiscitarias, otro error. Las democracias plebiscitarias significa que con un referéndum vale. No sé si recuerdan Milei, a ver si digo bien el nombre, sí, Milei, cuando cogió la vara de mando, no se dirigió al Parlamento. Se giró respecto al Parlamento y se dirigió a la plaza, donde estaban todos sus seguidores, y les dijo la vara, este es vuestro poder. Claro, si yo soy parlamentario y me entra una depresión, salgo corriendo de allí. Dejó perfectamente claro cuál iba a ser su forma de gobernar.
Hoy en día las elecciones en muchos países son una farsa, son una justificación del despotismo. Por eso lo podemos discutir, pero esta es la idea. Plutocracias, en sentido de plutocracia, por ahí les he puesto a los tres, ¿no?, a los tres reyes magos, o saqué del país la fotografía, ¿no?, a los tres reyes magos, ¿no? Es decir, son esa mezcla que tenemos actualmente de un poder político y al mismo tiempo de un poder privado que está usurpando todas las funciones del poder público. Esta es la gran preocupación que veremos, ¿no?, con esta plutocracia. Bueno, ya hemos hablado del hiperpresidencialismo y de los tecnopopulismos. Fíjense, la idea del despotismo no es nueva. Esto que tienen aquí, no sé si lo leen, no lo leo casi que ni yo, pero este es de un autor que nos gusta mucho, que es de Alexis de Tocqueville, ¿no?, en un libro que lo recomiendo porque es, ¿no?, este libro, este segundo tomo, si no me equivoco, está escrito en el 1840. 1840. Tocqueville está en Francia y va a Estados Unidos a ver qué pasa con un pueblo que parte de que todos somos iguales. Por supuesto, después exterminan a los indios. O sea, está muy bien el libro. ¿No? Y ahí ya, en la última parte, ya define uno de los peligros de la democracia que él ve en Estados Unidos. Uno de los peligros que ve y que no vamos a entrar es la tiranía de la mayoría. Y le llama así, tiranía de la mayoría. La mayoría no tiene la verdad ni la justicia, tiene la mayoría, punto. Cosa que se confunde muchas veces, pero bien. Pero la otra, que es más original, habla él que un segundo peligro, insisto, en 1840, es el despotismo democrático. Fíjense cómo lo defino antes de que me pase de mi tiempo. Si imagino nuevos rasgos, está imaginando él lo que puede ser el futuro de la democracia. Podría tener el despotismo a implantarse en el mundo. Veo una inmensa multitud de hombres parecidos y sin privilegios, girando en busca de pequeños y vulgares placeres, cada uno de ellos apartado de los demás y ajeno al destino de los otros. Sus conciudadanos están a su lado y no los ve, los toca y no los siente. No existe sino él mismo y para él mismo. Y si bien queda la familia, etc. Con este sistema, dice, los ciudadanos salen un momento de la dependencia, el momento de votar, salen un momento de la dependencia para elegir a su amo y luego vuelven a ella. Es decir, esto efectivamente que ya se veía venir por Tocqueville, eso que somos libres, también decía Rousseau, no solamente Tocqueville, solamente los 4 segundos en que depositamos el voto y el resto somos esclavos. Sin embargo, este vacío en la democracia ha sabido utilizarlo muy bien, lo que vamos a llamar democracia algorítmica. Bueno, aquí tienen nuevos revisionismos, no voy a entrar, la epistocracia, la democracia liberal y la democracia algorítmica, que es la que vamos a hablar un momento ahora, antes de que entre. Fíjense, esta transparencia nos gusta mucho porque resume perfectamente todo lo que voy a decir yo en una frase nada más, con lo cual efectivamente podría haberme callado ya hace rato, ¿no? Pero era para explicar esta frase. ¿Para qué necesitamos democracia si tenemos datos? Así de claro. Es decir, ¿para qué nos complicamos la vida en elecciones? ¿Para qué nos complicamos la vida eligiendo, ¿no?, en división de poderes si tenemos todos los datos a nuestro alcance? ¿Que queremos aprobar o no una política pública, como puede ser la de sanidad? Pues nada, no se preocupen, tenemos todos los datos, vemos cuál, apretamos el botón. ¿Se acuerdan los abogados buscando, que después lo comentan, no entro ahí, ¿no?, buscando, no me acuerdo cómo se llamaba, en esa enciclopedia donde estaban todos los casos jurídicos? El Aranzadi. Pues ahora el Aranzadi es increíble. En la biblioteca de la universidad tenemos, creo que tres plantas enteras o un sótano entero con el Aranzadi. Ahora no. Pones el nombre, apretas el botón y ahí tienes el caso. Y dices, vale, qué bonito. Sí, pero ¿quién ha definido el criterio para que ese botón busque el caso que tú quieres? O sea, ahí está la clave de todo lo que vamos a decir. O sea, no somos libres por apretar ese botón. Deberíamos haber elegido los criterios. Y eso nos contará Patricio los ejemplos. Bien, estamos en una nueva cultura, es decir, lo que llamamos la cultura de la datificación. La cultura de la datificación es que todos son datos. Internet, que fue nuestra, ¿no?, utopía, se ha convertido en nuestra distopía, más, ¿no?, en 30 años. Sin embargo, en solo 30 años. Pensar que Internet es señal de igualdad y de... No,
eso un día es imposible. Internet es simplemente las autopistas por las cuales 3 señores o 4 señores nos manipulan y nos utilizan como fuente de datos. ¿Qué es la cultura algorítmica? No solamente es que hay muchos algoritmos, no, sino que solamente los algoritmos tienen sentido. Cuidado con esta frase. Es decir, solamente los datos tienen sentido. Y hay una progresión que son datos, algoritmos, Internet de las cosas, como usted quieran llamarle, pero donde está la verdad es en los algoritmos. Y un algoritmo, un dato solamente es un 1 y un 0. Fíjense dónde están los valores, dónde está el cariño, el cuidado, la justicia, si todo es 1 y 0. Nos quedamos ahí. ¿Qué ocurre? Que las democracias no pueden controlar la actual revolución tecnológica en la que vivimos. No pueden. Los estados no pueden, y es una cosa bastante triste. Y que, de hecho, si no tuviéramos la esperanza puesta en otra estructura que después simplemente nombraré, la respuesta mía sería que no hay futuro para la democracia. Pero, como han visto, somos incapaces de ponerle freno. Situación actual, esto es lo más peligroso. La transparencia esta es de las más peligrosas. Esto es una encuesta de la Comisión Europea. Fíjense, un 68% de los españoles estaría a favor de dar poder legislativo a los algoritmos. Yo creo que la gente no entiende la pregunta, porque si la entiende y responde esto, es que efectivamente mal estamos. Si la idea es, como todos son iguales, como todos son corruptos, tontos, etcétera, no sé qué, pues entonces démosles el poder, en vez de a las personas, a los algoritmos. Porque son, ahora veremos lo que digo yo, dirá, Ale Domingo, no, pues ya veréis quién dice lo que digo yo, lo que estoy comentando. Pero es que en Europa lo mismo. El 51% de los europeos preferirían tener algoritmos en vez de parlamentarios. Claro, hay una idea que hoy por hoy, eso no lo explicará Patrici, pero ya se está cumpliendo esto. Ya hay parlamentarios o políticos algorítmicos, como nos explicarán después. Pero esta situación es muy grave. ¿Por qué? Porque no solamente sospechamos de la democracia, nos falta creerla, no le tenemos apego, sino encima es que parece que el hueco que va dejando la democracia lo vayan a utilizar los algoritmos o las máquinas, como queramos llamarle. Bien, ¿por qué? Ahí no voy a entrar, lo discutiremos. Porque desde luego esa cultura algorítmica es chauvinista, pero totalmente chauvinista. Se habla de solucionismo tecnológico, todo lo va a arreglar las nuevas tecnologías. Viviremos 1000 años. Qué aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Pues la gente ya piensa que va a vivir, o sea, ojo, cuidado, que sí que está aportando muchos beneficios, de los que hablaremos después. Pero cuidado al pensar que esos beneficios están escondiendo también una serie de retos bastante importantes. Por ejemplo, uno de ellos es la opacidad, uno de los mayores. Fíjense cómo vamos a participar en democracia, en lo que nos afecta, si no sabemos ese algoritmo cómo está construido. O sea, no hay forma de entrarle, sí que hay forma, cuidado, pero no hay forma de entrarle para los estados, etc. Bueno, ya voy acabando, pero creo, ¿sí? 5 minutos. Bien, esto para que vean que no estamos desencaminados, ni somos unos exagerados, los dos que estamos aquí, esto es ni más ni menos la estrategia de inteligencia artificial de la Comunidad Valenciana. O sea, estrategia de inteligencia artificial del año 18. ¿Vale? Los beneficios de aplicar la inteligencia artificial se reflejarán en una mejor toma de decisiones. Primera afirmación. O sea que hay que aplicar la inteligencia artificial donde sea, porque tomaremos mejores decisiones. ¿Por qué mejores? Al tener en cuenta todas las posibles variables, ahí vas cabás, ¿no? Es decir, todas las posibles variables, y contrastar un mayor número de datos, perfecto, eso sí. Al estar basadas en algoritmos, y aquí aparece ya, ¿no? El Deus ex machina, o sea, al estar afectados por algoritmos que no se ven afectados, por subjetividades personales, vamos a ver, eso ya no se lo cree nadie. No se le cree ni a los 8 años. Es decir, ¿cómo se puede seguir manteniendo esto como nuestra estrategia en la Comunidad Valenciana de inteligencia artificial? Es decir, los algoritmos no se ven afectados. ¿Cómo que no se ven? Oiga, están llenos de sesgos. Sesgos de género, sesgos de cualquier tipo, culturales, étnicos. ¿Por qué? Porque los algoritmos los definen personas, que cobran, por cierto, unos 300 euros al mes. ¿No? O sea, de máximos. ¿No?
O sea, están construidos por gente que, si no está a su lado alguien que diga cuidado, y un sesgo, cuando está introducido en el algoritmo, es muy difícil. Es muy difícil que ese algoritmo aprenda, ¿no?, él solo, a quitarse los sesgos, porque alguien tendrá que estar introduciéndole, pero bueno, eso lo explicará Patrici mejor que yo. Segunda, las decisiones son más objetivas. ¿Cómo que objetivas? Oiga, las decisiones, es mentira, no son más objetivas. ¿A cuánta gente le han denegado un crédito en el banco, ¿no?, por ser a lo mejor negro o venir de tal barrio o haber tenido una enfermedad? Porque lo saben absolutamente todo, 20 años antes, ¿no?, y le han denegado el crédito que pide. O sea, ¿cómo que son más objetivas? O sea, el objetivo y el subjetivismo no depende de la máquina. También son más rápidas. Bueno, bien. Porque la capacidad de cómputo porque la capacidad de cómputo supera a la capacidad de la inteligencia humana. Aquí a la última ya. Es decir, el algoritmo supera a nuestra inteligencia. Nos supera en contar. Pero la persona que ha escrito esto no sabe, o no quiere saber, que la inteligencia no se reduce a calcular, a sumar y restar. Que la inteligencia va mucho más allá. Y que eso nos ha permitido estar, aunque estemos mal, donde estamos. Bien, documentos tienen ustedes en abierto. Si les interesa este tema, la Comunidad Europea ha introducido muchos documentos y bien hechos. Hay una comisión de expertos, hay unos requisitos y hablan de una inteligencia artificial fiable. Lo único que me gustaría destacar, este se llama así el documento, Bases éticas para una inteligencia artificial fiable. Es un documento muy bueno porque es la base en la que están construyendo ahora la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Y entonces, si leen primero este documento, que es muy fácil de leer, después la ley se entenderá un poco mejor. Simplemente, la idea de estos documentos es que sí, todo dice control humano, inteligencia artificial centrada en el ser humano, control, rendición de cuentas, fíjense, acción y supervisión humanas, gestión de la privacidad de los datos, transparencia. Bueno, nuestra pregunta es ¿cómo? No vemos en el documento, no nos dice cómo. O sea, ¿quién está, por ejemplo, echándole, de alguna forma, perdón la expresión, mano a las plataformas, a las grandes plataformas? No pueden. Y entonces la cuestión es qué hay que hacer ahí, porque los Estados no pueden, porque a la mínima que entran se tocan, por ejemplo, con los derechos de propiedad, es decir, ¿no?, con la patente que tiene el algoritmo, o al menos el algoritmo base. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues simplemente que no hay. Y ya voy, me quedan dos. Fíjense si es importante esto de la inteligencia artificial, que han introducido un principio más a los de la bioética. Los del principio de la bioética saben que son los principios que regulan la relación humana y el cuidado humano. Autonomía, justicia, benevolencia y maleficencia. Han introducido uno más, la inteligibilidad. ¿Por qué? Porque aquí la clave está en que se pueda explicar. Es decir, oiga, ¿ese algoritmo qué es? ¿Dónde está la pieza? ¿Dónde está el 10111 que habla de justicia? ¿Qué entiende por justicia? Entonces, la ley, cuando la vayan leyendo, va a distinguir muy bien cuándo el secretismo, el oscurantismo, la opacidad convertirá en ilegal un algoritmo. Otra cosa es que lo puedan cumplir. En casos que no hay muchos riesgos, pues se podrá dejar pasar. Pero normalmente lo que va a pedir la Unión Europea, y por eso dicen, los que no tienen dinero tienen ética, nos dicen, ¿no?, los chinos y los americanos a nosotros, a los europeos. Como no tenéis dinero, tenéis ética. Vale, bien. Pero la cuestión es que efectivamente somos 500 millones en Europa. Y es comercialmente, estas grandes plataformas pueden responder a esta idea de que, y esta es la última que voy a explicarles. La solución, al menos lo discutiremos, no pasa solo por el Estado. El Estado no va a poder con las plataformas. Va a poder utilizarlas muy bien como hacen muchos Estados. Ahí tienen el Brexit, ahí tienen a Trump, y todo el Brexit Trump, también tienen la intervención, por ejemplo, de Rusia en la independencia en Cataluña, es decir, ahí está todo mezclado. No piensen que estos son de futuro, sino de pasado. La idea que tenemos es que tenemos la responsabilidad de participar como sociedad civil. Es una idea que, ya está, ya apareció la sociedad civil, pensarán, ¿no? No, es importantísimo. Por ejemplo, nosotros planteamos en el libro que acabamos de... está publicándose, ya está publicado. Bien. Una cuestión muy importante, es decir, tenemos que participar desde el diseño de los algoritmos. O sea, no podemos participar solo, no pueden de repente una comisión de implicados y decir, no, oiga, ¿qué le parece? Oiga, ¿qué le parece? No, ya no se puede modificar. Tenemos que establecer sistemas para que se participe, insisto,
tanto expertos como afectados, como consumidores, clientes, etcétera, para que se participe desde el diseño del algoritmo. Esta es la clave por la que estamos trabajando. Y termino con un ejemplo. Google hizo un comité de ética, no sé si se acuerdan de eso. Google estableció un comité de ética y todos pensamos, ¡hola, qué bien!, ¿no? Bien, le duró 72 horas. A las 72 horas, 3.000 empleados de Google, 3.000, le habían enviado una carta diciendo que aquello era una vergüenza. Les avergonzaba trabajar en una empresa que tenía ese comité de ética. Y tuvo que retirarlo. No han vuelto a hacer otro, ¿eh? ¿Por qué? Porque la participación, o sea, la gente que formaba parte del comité iba desde la presidenta de no sé qué consejo de armas o de los fabricantes de armas, de todo el mundo. Aquello era simplemente todos los intereses creados que tenía Google, los puso a sentarse en una silla para ser los, ¿no?, quien controlara la ética. Y efectivamente le duró 72 horas, exactamente. Pues hasta aquí mi intervención y después sí, en el debate seguiremos. ¿Sí? Bueno, pues como ha comentado ya muy bien Domingo, una de esas propuestas, que no es la iliberal, ni la expertocracia, epistocracia, etcétera, etcétera, una de esas propuestas para intentar salvar ese momento actual, ¿no?, un momento actual con mucha desconfianza hacia la política, es lo que nosotros hemos venido a llamar como democracia algorítmica, y es el título que hemos utilizado también para el libro que luego les presentaré. Cuando hablamos de democracia algorítmica ya se ha adelantado Domingo, pero simplemente por hacerlo lo más claro posible, si es que es claro, es la algoritmización o la introducción de algoritmos en todos los procesos democráticos, desde la toma de decisiones hasta la participación, hasta la elaboración de leyes y cualquier otro proceso que tenga que ver con la democracia. Algoritmos que en muchos casos son o están dotados de inteligencia artificial. Un algoritmo simplemente, si es que es simple, es un modelo matemático. Puede estar capacitado para tomar decisiones o puede no estarlo, simplemente son más autómatas o menos. Hay algunos algoritmos que son incluso capaces, entre comillas, de aprender. Todos los de inteligencia artificial no aprenden, pero sí que tienen unas connotaciones diferentes. Normalmente los de inteligencia artificial son aquellos algoritmos o modelos matemáticos que son capaces de imitar comportamientos inteligentes de las personas, de cualquier tipo. Y hay algunos que incluso aquellos comportamientos que requieren cognición humana. Por tanto, estos son los que más nos están últimamente embelesando y afectando. Una de las cuestiones importantes en cuanto a la democracia algorítmica, ya lo ha comentado también Domingo, es que esa algoritmización está generando que confiemos cada vez más en los algoritmos, y eso lo que está haciendo es que confiemos cada vez menos en las personas. Es decir, a mayor confianza en la tecnología, en esta tecnología de inteligencia artificial, más obsolescencia humana o más percepción de que el ser humano está obsoleto. Y eso es bastante peligroso, como vamos a ver. La justificación de los defensores, de los mayores defensores de la democracia algorítmica, que ya llevan bastantes años defendiendo esta propuesta, se puede recoger o se puede agrupar en 4 grandes ideas, ¿no? La primera de ellas es que los algoritmos permitirían hacer lo que no son capaces. Hombre, algo de razón tienen. Otra cosa es que los algoritmos puedan ser capaces de hacer eso. Lo dudamos también, al menos los que estamos en esta mesa. Que los algoritmos son capaces de ser honestos, cosa que los seres humanos parece, o los políticos y políticas de los diferentes países parece, según dicen, que no son capaces. Es decir, que aquello que prometen se hará. ¿Vale? Pues, por tanto, lo hemos visto en muchos casos. Siempre vemos como una cosa es el programa de las elecciones y otra muy distinta lo que al final acaban haciendo los políticos durante la legislatura, 4, 8 o 12 años. La otra cuestión tiene que ver con que los algoritmos permitirían acabar con la corrupción. El gran problema de la corrupción, dice esta gente, es que el sistema representativo que tenemos hace muy visibles aquellos elementos, muy pocos, que pueden ser corruptos.
Los algoritmos acabarían con esto. No tienen intereses, son neutrales, son objetivos, no se les puede pagar con jamón, con dinero, con algún tipo de viaje o algún tipo de regalía. Por tanto, ahí acabaríamos con ese sistema representativo y, por tanto, también acabaríamos con el gran problema que es la corrupción en la política. El tercer gran argumento es que los algoritmos evitarían otro de los grandes problemas de la democracia, y es que evitaríamos el sesgo emocional humano. Los seres humanos son egoístas por naturaleza, no pueden evitarlo. Por tanto, cada vez que toman decisiones, aunque pensemos, creemos, estemos hasta incluso seguros de su buena voluntad, no es cierto, porque tenderán siempre a tomar decisiones que les beneficien. Por tanto, los algoritmos, como no tienen intereses, son neutrales, son objetivos, no van a tener ese problema y evitaríamos también ese gran problema. Y finalmente uno que es muy de ahora, muy de la última década, que es el ancho de banda cognitivo. Ya hay muchísima gente, muchísimos CEOs, muchísimos políticos que están diciendo en los cuestionarios que preferirían que fueran los algoritmos quienes tomaran decisiones por ellos. ¿Por qué? Porque están abrumados con tantos datos. Cualquier decisión que toman tienen la idea de que no la han tomado bien, que no es racional, que se hubiera podido tomar mejor. ¿Por qué? Porque todos los días los abordan con un montón de datos masivos absolutamente de todos, hasta de las paredes, hasta del tiempo, y no saben qué hacer con ellos. ¿Qué puede ser válido para tomar una buena decisión? Oye, pues que lo tome un algoritmo. Los algoritmos sí que tienen un ancho de banda cognitivo, dicen ellos, capaz de poder absorber todos los datos de la ciudadanía, todo lo que quiera la ciudadanía y tomar una decisión lo más racional posible. Estas 4 claves nos ha llevado a que hayan propuestas en todos los poderes políticos, propuestas aplicadas ya en este momento, como les voy a demostrar. Como ha dicho Domingo, no estamos hablando de un libro de Isaac Asimov, aunque es cierto que Isaac Asimov todas estas cuestiones ya las dijo. Les recomiendo el cuento Franchise, que bueno, vaya también de Multivac, un ordenador que es el que toma la decisión de quién va a gobernar en el país, etcétera, etcétera, y otros muchos que ya hablaba de todas esas cuestiones. La primera cuestión que les vamos a mostrar es el tema del poder ejecutivo. ¿Cómo se está moviendo todo esto? En 2017, un año antes, en 2017 ya fue presentado, creo que era en noviembre, un grupo, 3 personas, presentaron públicamente a SAM. SAM es un algoritmo que querían preparar para que se presentara a las elecciones presidenciales de Nueva Zelanda, que serán, creo que fueron en 2022. Se iba a preparar, iba de alguna forma a perfeccionarse. Finalmente no se presentó. En 2022 yo seguí las elecciones para ver si se presentaba y no se presentó. Un mes después se presentó al previo de las elecciones para recabar apoyos, para poderse presentar a las elecciones de 2018, se presentó Alisa. Alisa quería competir con el actual presidente de Rusia, Putin, en las elecciones. Cuando ya casi tenía todos los avales para poderse presentar, lo echaron de la carrera política porque en Rusia hace falta tener 35 años de edad como mínimo para poderse presentar y solo pudo acreditar a Lisa, o la persona que se presentó a Lisa, que es un asistente de voz, solo pudo demostrar que tenía unos meses de vida. De hecho era una beta, ni siquiera estaba perfeccionado, ¿no? Entonces lo echaron de la carrera. El que sí que tuvo éxito un año después, en 2018, febrero, fue primero llamado Michihito Matsuda, pero bueno, nuestros contactos con él hemos sabido que Michihito Matsuda es simplemente el alter ego, la persona que presentó este algoritmo, pero que su nombre real era IA Mayor, o sea, el alcalde artificialmente inteligente, podríamos decir, que este sí que tuvo éxito. Logró presentarse a unas elecciones a alcalde de una población, de un distrito de Tokio que tiene alcaldía, y quedó tercero en segunda vuelta, a muy pocos votos del segundo clasificado. En este caso, Michihito Matsuda, el que lo presentó, pues tuvo repercusión a nivel mundial y bueno, lo han llamado a todos los sitios del mundo a hablar. Está por ahí haciendo tournees. Sin embargo, parecía que esto, que no iría más allá, que se quedaría en el ámbito local, pero sin embargo, curiosamente, donde pensamos que nunca iba a pasar esto es donde más ha pasado, y ha sido en Europa. En Europa, un grupo llamado Partido Sintético, un grupo
crea un partido que se llama Partido Sintético con un algoritmo, solo estaba compuesto por este algoritmo que ven ahí, que se llama Líder Lars. Líder Lars finalmente sí se presentó a las presidenciales el año pasado de un país encima europeo como es Dinamarca, un país con una democracia muy madura, y logró presentarse. No parece que tuvo éxito, yo seguí las elecciones, pero parece ser que tuvo bastantes pocos votos, pero ya se pudo presentar, evidentemente, con el DNI de otra persona. Bueno, lo que ha pasado en Japón es que siguen presentándose algoritmos. IA Majors ya se ha presentado a 5 alcaldías, pero hay otros. Hay un partido IA que se está presentando, hasta que lo logre, se está presentando a las elecciones de todas las alcaldías en Japón. Lo que utilizan ahora es el ChatGPT. Ya dicen directamente que si ganan las elecciones, el GPT.4 espero, será el que tomará las decisiones por esas personas. Ese es el programa en todo Japón. La última de IA Major, que les he contado antes, el caso de Michihito Matsuda, es la ciudad de Manazuru, donde llega a decir que Michihito Matsuda, que eliminaremos por completo a los humanos y utilizaremos únicamente la IA para tomar decisiones políticas. Es posible utilizar la IA para gobernar la política en este momento, pero será un tira y afloja con los humanos que no quieren ceder su poder. Con el tiempo, los votantes se darán cuenta de que la IA tomará decisiones políticas más inteligentes y menos fraudulentas y elegirán candidatos de inteligencia artificial. Bueno, otro caso en Europa ha sido todavía más sangrante, podríamos decir, más terrorífico, ha sido el de Ion. Ion fue presentado también el año pasado, 2023, como consejero oficial del gobierno de Rumanía. Hay un título oficial, público, se hizo público y tuvo repercusión a nivel mundial, de este algoritmo que a partir de ahora, dijeron, a partir de ahora el presidente podrá pedirle consejo a la hora de tomar una decisión. ¿Qué hace Ion? Pues nada, va bebiendo de las redes sociales, de todo lo que se dice allí, y cuando tiene alguna cuestión el presidente, como por ejemplo estas políticas públicas, ¿por dónde crees que deberían ir? Pues Ion le contesta y le dice su opinión. Hasta donde yo sé, Ion no se basa, me he leído los informes, no se basa en ChatGPT, pero bueno, se basa en otro algoritmo que no han hecho público, porque claro, evidentemente, como decía Domingo, hay mucha opacidad. No es algo que no esté en nuestra idea, ¿no?, en nuestra cabeza, en la sociedad, porque los estudios que se hicieron ya en 2018 y que se han repetido año a año, muchos estudios, nos dicen que, por ejemplo, una cuarta parte de la población europea en 2018 decía que le gustaría, no estaría en desacuerdo en que los algoritmos sustituyeran a las personas en la toma de decisiones políticas. En el poder legislativo están menos desarrollados, pero con el ChatGPT y con los nuevos desarrollos actuales de la inteligencia artificial cada vez se da más. Y es el tema de los gemelos digitales. Los gemelos digitales, por ejemplo, recrear una esfera de política legislativa en la cual nuestros avatares de cada una de las personas, es decir, un gemelo digital es una representación virtual de un ente físico. Puede ser una democracia, una ciudad, puede ser una persona, puede ser un órgano, puede ser un motor o puede ser una fábrica entera. Cualquier cosa se puede representar virtualmente. Si representamos a las personas, nosotros nos dedicaremos a trabajar, a ir a la playa y a disfrutar de la vida, mientras nuestros algoritmos, que beben de nuestros datos y que se perfeccionan, los llevamos como si dijéramos encima, pueden estar trabajando por nosotros y tomando decisiones, por ejemplo, en la elaboración de políticas. Bueno, esta es la transparencia que había utilizado Domingo y que tiene que ver precisamente con avatares. ¿Estarían ustedes de acuerdo en sustituir o que ciertas sillas del Congreso, del Senado, fueran sustituidos los políticos y políticas por avatares que representaran mejor sus intereses? La gente es impresionante, 66% de españoles y españolas encuestadas, pero podemos ir un poco más allá, el 75% de los chinos y las chinas también estarían de acuerdo en este sentido.
Vamos a ver si pasa. Y bueno, el Poder Judicial también tiene, ya sabemos, hay muchísimos casos, millones de casos. Este es de Colombia, pero ya ha pasado en todas las partes del mundo. Los jueces y las juezas de los países están utilizando el ChatGPT para tomar decisiones. Alguno ha tenido bastantes problemas, ¿no? Se están modificando, como aquí en Colombia, se está modificando incluso la legislación para que puedan utilizarlos. Y los utilizan sin ningún tipo de pudor. Este es el caso más extravagante, creo yo, que he oído hasta la fecha. Y mire que les he dicho cosas muy extravagantes, pero que esto es una realidad. En Estados Unidos se han aprobado 2 robots para que defiendan a 2 personas en 2 juicios. Es increíble, se ha aprobado en un estado de Estados Unidos. Menos mal que ha actuado el Colegio de Abogados y ha dicho que no están colegiados y los han echado. O sea, nos podemos reír, pero al final solo tenemos esto para luchar porque las leyes lo permiten. Entonces sacan, ¿no? Como les decía, pues ¿por qué dejan a Lisa fuera? Bueno, pues no la dejan porque era un algoritmo, sino la echan fuera del proceso democrático en Rusia en 2018 porque Alisa no tiene la edad, no es mayor de edad, solo podía demostrar 3 meses. Bueno, pues aquí han tenido que actuar los colegios de abogados y menos mal, porque si no teníamos a 2 personas defendiendo, 2 algoritmos defendiendo 2 casos diferentes, pero es que es una realidad y está ahí. El tema del poder social, ¿no? Ya no del poder político, sino el poder social. El tema de la opinión pública, ¿no? Cuando hablamos de opinión pública estamos hablando de esa esfera pública donde todos nosotros y nosotras, la sociedad civil, dialogamos, discutimos sobre diferentes cuestiones para encontrarle sentido, para llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, se empezó de alguna forma a complementar con lo que empezó tras Internet a llamarse la esfera digital. Pero lo que estamos viendo ahora es que se han hibridado. Hoy en día no concebimos dar opiniones, no concebimos el resultado de esa esfera pública, que es lo que llamamos opinión pública, no lo concebimos fuera de Internet. Desde las primaveras árabes parece que ha habido un solapamiento de las 2 esferas y que parece que ya es imposible quitarlas, ¿no? Y todo eso nos lleva a unos cuantos grandes retos. Me voy a dirigir solo a 5 o 6, no vamos a decir más, aunque como tenemos ahí puntos suspensivos hay muchísimos más. La primera es que los algoritmos, como decía Domingo, de neutrales no tienen nada. Los algoritmos lo que generan, o de justos no tienen nada, de igualitarios no tienen nada, lo que generan es sobre todo una mayor cantidad de injusticias, un aumento de la brecha de las desigualdades. Por poner algunos casos, se utilizan algoritmos, como saben, para predecir la criminalidad, ¿no? Predecir si una persona que está en la cárcel puede reincidir o no. Bueno, se ha descubierto, por ejemplo, que cuando los algoritmos dicen que esa persona reincidirá, el 88-90% de las veces se trata de personas de color. Eso en Estados Unidos. Por tanto, hay un sesgo racial increíble. ¿A quién ataca? A los grupos más vulnerables. Puede esto aplicarlo a un montón de cosas, ¿no? Tenemos también cómo los algoritmos atacan, antes lo comentaba Domingo, este caso tiene 6 meses, ¿no? El tema del olvido oncológico. Y es que se descubrió el año pasado que el 80% de jóvenes entre 18 y 35 años que habían padecido una leucemia encontraba gravísimas dificultades, no podía encontrar de ninguna manera trabajo. Imagínense seguros, imagínense hipotecas, etcétera, etcétera. El presidente actual en España, en el proceso democrático de la reelección, dijo que iba a hacer, por esta noticia, iba a hacer una ley para el olvido oncológico. No es algo que nos estemos inventando. Hasta los propios presidentes de los países están diciendo que hay que actuar en este sentido, ¿no? Hay que actuar más con la ley. Bueno, el tema de la falacia de la neutralidad, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto son grandísimas empresas, las Big Tech, ¿no? Las grandes empresas, lo que aquí llaman las GAFAM, antes se llamaban GAFAM, ahora GAMAM, porque Facebook pasó a llamarse Meta, son las que están fabricando esos algoritmos, son las que están inundando la esfera digital, colonizando la esfera digital con algoritmos que evidentemente les están beneficiando sobre todo a ellos y a ellas. No son las únicas, ¿no? Está también IBM, Palantir, Cisco, esto en el caso norteamericano, pero también tenemos Asia.
Tenemos ahí a Yandex en Rusia, Huawei en China, ZTE, China creo que también, Alibaba también en China, que es como el Amazon asiático, etcétera, etcétera. Y ahora lo vamos a llevar a todo lo que les he dicho, ¿no? Vamos a mostrar ese despotismo, ¿no? Cómo están actuando. Cuando les decía Michito Matsuda es el chivo expiatorio. En realidad, quien promocionó a Michito Matsuda con un montón de dinero fueron Murakami, no el escritor, por supuesto, y Matsumoto. Matsumoto es el que tienen ahí en la foto. Matsumoto es un alto, o era un alto directivo, no, es un alto directivo de Google, sí, vicepresidente de Google Japón. Y luego también tenemos a Murakami, que era de SoftBank, que es otro de las grandes tech de Japón. Cuando hablamos de SAM, estamos hablando de un grupo de emprendedores, también tecnológicos. Herricher era la voz visible, pero lo que crearon con SAM era un algoritmo o una empresa que lo que querían era forrarse con este algoritmo, y yo creo que lo están logrando. ¿Quién hay detrás de Alisa? Pues está la empresa Yandex, la mayor, es la Google de Rusia, y Sharipov, que es su CEO. Estos son los que presentaron a Alisa, no lo presentó alguien por el bien de la sociedad. Y bueno, en Dinamarca lo que hemos encontrado, todavía estamos estirando de la cuerda, hemos visto que hay una fundación, Mind Future, por ejemplo, que es una fundación pro postmodernismo, me sale ahí ahora, ya lo diré. Poshumanismo, ¿no? Esta gente que quiere, ¿no?, llevar el desarrollo humano a un nivel superior. Es decir, el ser humano está obsoleto, vamos a crear algún ente al cual podamos transferir nuestra mente, dicen estas barbaridades, nuestra mente, y podamos vivir eternamente. Este tipo de cuestiones ya se ha metido en política y son los que han estado financiando a Lider Lars, por ejemplo, en Dinamarca. El tema de la insostenibilidad medioambiental. Esto es sangrante, verdaderamente sangrante. Lo del ChatGPT y el consumo de electricidad de ChatGPT es una cosa desorbitante. Fíjense, 1.300.000 kilovatios para poder perfeccionar este algoritmo. Pero es que dicen que consume, creo que era 1,5 litros de agua cada vez que entramos en él. Y hacemos, como dijéramos, una transacción o interactuamos con él. Si a esto nos vamos a la blockchain, que también está muy metida aquí, nos vamos a todos estos algoritmos que toman decisiones, cada vez que toman decisiones, el consumo de agua es increíble. Por cierto, que Cisco, si no recuerdo mal, iba a montar en Cataluña, con todos los problemas que tiene, se aprobó el año pasado que iba a montar allí una central de datos incluso, y toda la historia, increíble. Fíjense, porque lo de los centros de datos es sangrante también. Tenemos el 10% de consumo de agua, por ejemplo, de España, lo que consumen el centro de datos de Google. Es que es una barbaridad. Iban a poner uno, creo que era de Facebook, en Madrid, y tuvieron que paralizarlo porque el consumo, no había suficiente agua en Madrid para poder refrigerar esos centros de datos. No se ha solucionado y no parece que vaya a solucionarse en corto, ¿no? El tema de la automatización de la irresponsabilidad. Otra cuestión, ¿no? Los algoritmos se han convertido internamente en parachoques, dice este artículo, que está muy bien, con algunos casos, parachoques morales. Es decir, el algoritmo lo que sirve es que cuando toma decisiones, beneficiando a la empresa, por supuesto, si los descubren, dicen que ha sido el algoritmo, se revisa el algoritmo, se cambia por otro, etcétera, etcétera, pero así no recae la culpa en la empresa. Se han convertido en parachoques, pero no parachoques, más que morales, lo utiliza este concepto, más parachoques de justicia, ¿no? Y cuando el algoritmo se está aplicando, no es interno sino externo, cuando el algoritmo se está aplicando, la culpa nunca la tiene el algoritmo, si se dan cuenta. Cuando es internamente, ejerce de parachoques, pero cuando es externamente, otra especie de parachoques. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que, como dice el titular, tonto el humano más cercano. Quien está más cerca le aplican el correctivo. Hay casos, por ejemplo, de niños que jugando al ajedrez le rompió una máquina, un robot con algoritmos de inteligencia artificial, le rompió un dedo y culparon a la niña de 7 años que estaba jugando al ajedrez con el algoritmo porque hizo un movimiento extraño y el algoritmo no tenía previsto eso. Bueno, así vamos, ¿no? Siempre la culpa la tiene el humano que está más cercano. Bueno, el tema de la integridad, el tema de la intimidad, los datos, etcétera, etcétera, también es muy peligroso, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos que todavía estamos masticándolos, que es, por ejemplo, el Vision Pro de Apple,
¿no? No sé si saben cómo funciona esto, pero está siendo una cosa en Estados Unidos. La gente va conduciendo con estas gafas, se reúne con los amigos, ¿no? Lo que puedes ver es una espacio computacional o algo así, lo ha llamado Apple, no ha querido decirlo del metaverso, pero es una especie de hibridación entre el metaverso y la realidad. Entonces, uno está viendo esto, pero esto no existe. Esas pantallas que está viendo esta señora no existen. Tú sí que lo ves a través de las gafas, pero tú puedes ir caminando por ahí, la gente ve también la realidad y va caminando por ahí y va haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues fíjense, dos jóvenes que se echan una foto y lo ponen en redes intentando besarse, pero no logran besarse, con lo cual podríamos hacer un chiste y decir que la natalidad de ese país va a ir en declive porque no se van a besar nunca, ¿no? Pero fíjense, amigos cenando juntos en un restaurante, otro niño que está en un metro, que iba haciendo movimientos, tocando cosas, y la gente decía, se le ha ido la cabeza, ¿qué hace ese tío por ahí? No comprendían qué estaba pasando. ¿Qué es lo que está generando todo esto? Nos está generando un aislamiento, nos está generando una puerta abierta también a los datos, y las dos cosas juntas están generando que cada vez más seamos más vulnerables a esas injerencias, a esos ataques que se están produciendo a través de los algoritmos, de las fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí tiene un aliciente muy fuerte en lo que es la intromisión en la vida privada e íntima de las personas. Cuanto más se meten en nuestra vida privada y sobre todo íntima, estamos siendo más heterónomos, nos pueden modular la voluntad libre, como dice el profesor Jesús Conill. Simplemente no sabemos realmente lo que va a pasar, pero esto también es muy peligroso. Hay que prevenir a nuestros hijos y nuestras hijas de que no vayan corriendo, como han hecho en Madrid, los jóvenes, corriendo a que les lean el iris por una Bitcoin que dicen que vale 78 euros. Ya se lo daré yo a mi hijo, pero no vayas a hacer eso. La Bitcoin esa no sabemos realmente el valor. Ese valor se lo ha dado Worldcoin, creo que se llama, que es una Bitcoin. Todos conocemos lo que son las Bitcoin. Una criptomoneda que han creado los de OpenAI, que son los creadores del ¿cómo se llama esto?, del ChatGPT. ¿Vale? Para que sepa que en el último año se ha convertido, parece que sea la empresa más grande del mundo. Pues ya ha pasado en Estados Unidos y ahora ha pasado en España, corriendo los jóvenes a que les lean el iris. Entre otras cosas nos dicen que esto nos permitirá llegar a lo que es una democracia, aquella democracia, en este caso algorítmica, pero que antes se llamaba una e-democracy, ¿no? Esa democracia electrónica que podremos votar sin necesidad de ir a votar a las urnas, ¿no? Entre otros millones de cosas. Claro, no sabemos las consecuencias que va a tener, pero sí que sabemos que una de ellas va a ser que están adquiriendo datos muy importantes, muy íntimos, que luego va a tener su repercusión en nuestro día a día, como he dicho antes, diferentes cuestiones. Y finalmente, el fin de la opinión pública. Estamos ante el fin de la opinión pública. Un montón de noticias al respecto, cómo los gobiernos nos están manipulando constantemente con fake news, utilizan el ChatGPT en el último año, es alarmante, fíjense con lo que va a pasar este año, como decía María y decía también Domingo, 74 elecciones en todo el mundo. El año pasado fue brutal lo que sucedió, ahí tenemos fotos que no existen, que están creadas por el ChatGPT o DALL-E en este caso, no es la misma tecnología, pero ChatGPT hace texto, DALL-E de la misma empresa, OpenAI, hace fotos. Y estas fotos eran totalmente falsas. Generaron mucha controversia, generó mucha respuesta de la gente en contra de unos y en contra de otros, porque lo estaba utilizando la Franja de Gaza, tanto un bando como el otro, y estaban de alguna forma generando emociones en contra de la otra persona con este tipo de fotos que, como les digo, la verdad es que parecen muy realistas. Hay peores que esta, hay bastante peores, no existen. Todo es una farsa, todo es una mentira. ¿Qué sucederá este año con Sora? Que ya es lo último, ¿no? Tenemos texto, tenemos DALL-E y las imágenes, y ahora resulta que nos ha presentado OpenAI, nos ha presentado Sora. Sora es vídeos. No sé si han podido verlo, les aconsejo que entren y lo vean, porque el peligro que tiene esto es increíble. Ya no se trata de poner ahí musiquita, es que podemos hacer con los vídeos, decirle, hazme esto, antes hacía una foto, ahora puede hacer lo que le dé la gana, lo que ustedes quieran, se lo hace en un vídeo. Es algo increíble. Fíjense esto, el potencial que puede tener a la hora de crear realidades ficticias, sintéticas, llamamos, realidades que tergiversen toda la campaña política, ¿no? Todo lo que puede pasar. Bueno,
Una pequeñísima cosa de todo lo que hemos hecho, ahí tenemos muchísimos más ejemplos, el único problema es que lo tenemos en inglés, pero ya estamos pensando por toda la gente que nos lo dice, a ver si podemos hacerlo en castellano, pero bueno, ayer, la semana pasada se publicó en ebook y ayer nos llegó la noticia de que ya se había publicado en papel. Así que ya lo tenemos ahí, esta democracia algorítmica. Nosotros, evidentemente, tenemos una perspectiva crítica y estamos criticándolo, aunque también, pues, si no podemos retroceder, como dice Domingo, pues al menos estamos ofreciendo algunas vías para, de alguna forma, dominarlo, regularlo, ¿cómo se llama? Gobernarlo, ¿no? Gobernar esa inteligencia artificial. Y dejamos esta foto, hecha por DALL-E, por cierto, con inteligencia artificial, ¿no? ¿Ha muerto la democracia con todo esto? ¿Estamos enterrando la democracia? Y esto es lo que queremos que empecemos a debatir hoy entre todos y todas. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Daros las gracias por esta conferencia. ¿Me oyes? Ahora. Vamos a ver, quisiera daros las gracias sobre esta excelente conferencia. Espero que publiquéis pronto el libro, porque yo vengo de otro lado. Yo ahora estoy leyendo un libro precioso, pero es a nivel político. Y habla mucho de estas cosas, pero habla mucho de quién la está utilizando en política. Me estoy refiriendo, lo compré antes de ayer y lo estoy devorando. Un libro de Miguel Urbán que se llama Trumpismo. Claro, se basa en la extrema derecha. Yo tengo muy claro que la izquierda parlamentaria y otra gente, el populismo, lo está utilizando. Yo, que hace poco me jubilé, el último año que estuve en el instituto, en un aula de debate, nos pusieron el siguiente problema. ¿El metaverso es válido o no válido? Claro, yo cuando vi el metaverso llegué a una conclusión que además me estáis dando la razón. Al poder, que yo creo que tiene nombres, transnacionales, como dicen algunos autores, etcétera, etcétera, le interesa el esclavo. Y yo hago una pregunta, que es mi tesis que saqué del debate de metaverso. Volvemos a la caverna. Aquí te lo ponen todo muy guapo, entonces yo quiero suicidarme y para no suicidarme me monto un avatar y lo meto. Y claro, yo vivo en el avatar de maravilla, pero la realidad es otra. Todo lo que habéis planteado está clarísimo hacia dónde caminamos y es una distopía muy bárbara, muy bárbara. ¿Cómo se puede solucionar? Estoy completamente de acuerdo. La sociedad civil. El problema es que la sociedad civil también tiene su poder. Y también tiene sus parámetros democráticos, ¿o no? Y todos hemos estado en asambleas. Digo que defiendo la sociedad civil, pero todos hemos estado en asambleas. Y en asambleas domina en primer lugar el que tiene la alcachofa. Y en segundo lugar, yo me puedo cargar una asamblea de 1000 personas. Ahora con esto a lo mejor no. Por eso, defendiendo la sociedad civil, y sé que defiendes lo que voy a decir, la sociedad civil también tiene que estar democratizada. Bueno, muy rápido también. Sí, efectivamente, es decir, la cuestión, cuando dice sociedad civil, para nosotros la sociedad civil es todo aquello que no depende directamente del gobierno, para entender una definición que así muy, ¿no? Pero nos podemos entender. La sociedad civil somos nosotros ahora aquí, sentados, esto es sociedad civil, creando opinión pública, que utilizaríamos conceptos, porque en un espacio público esto es sociedad civil.
Si aquí aprendemos algo, algo hemos hecho ya en la sociedad civil. ¿Sociedad civil tiene poder? Sí que tiene mucho poder, porque también son las empresas sociedad civil. Y las empresas no son ni deben ser democráticas, deben ser participativas. Pero vamos, dejemos ya la revolución industrial, que ya bastante dolor de cabeza nos dio, ¿no?, hace muchos años. Entonces la cuestión es que, te doy la razón, pero el concepto de democratizar en cada esfera de la sociedad civil es diferente. O sea, lo que no podemos es ningún despotismo, ni siquiera en una empresa. Es decir, hay que establecer las reglas de juego, que todos tengan el mismo poder, ¿no? Que ganen el mismo dinero, no, por supuesto que no, depende de muchos factores. Pero lo que sí que no se puede hacer es utilizarnos, instrumentalizarnos en la sociedad civil. Una sociedad civil que se una, es lo que decía Tocqueville, una persona no es nadie, nada. Pero 200 ya empieza, ¿no?, en un ayuntamiento, con las firmas, ya empieza a ser alguna cosa, es un poder. Entonces, la diferencia entre una persona y un poder es la capacidad de asociarnos. Eso es lo que estamos defendiendo, no las asambleas, cuidado. Las asambleas es lo más el despotismo más claro que hay es el asambleario. Vamos, eso lo hemos sufrido todos y lo hemos hecho todos. Es decir, que no me refiero con eso a las asambleas, sino que la sociedad civil tiene un poder. Por ejemplo, los medios están, me meto con María que está aquí, los medios son la voz de la sociedad civil. Los medios tienen un poder. Y las universidades, claro que tienen poder. En vez de estar todo el día dedicándonos a la inteligencia artificial a las universidades, podíamos también, ¿no?, por ejemplo, defender las humanidades o la perspectiva crítica y cosas de estas, por meterme en mi casa, no en la casa de todos. O sea, que la sociedad civil está compuesta por instituciones y por movimientos sociales. Lo que estoy diciendo es que o nos preocupamos o ya se preocuparán por nosotros. Esa es la cuestión, que antes eso significaba solo votar y que ahora significa votar y más cosas. Es lo que discutiremos ahora, si queréis. Me viene bien esa llamada a la responsabilidad que me has hecho, porque yo quería preguntaros, interpelaros quizá, y haceros dos preguntas, una de pasado y otra de futuro. Os he oído decir hoy mismo, Domingo, has dicho que las elecciones son una farsa, podrías puntualizarlo, y Patricia, has dicho que los políticos hacen una cosa y dicen otra. Hemos machacado demasiado a la democracia. Esto hubiera pasado con una democracia robusta y fortalecida. Y respecto a la de futuro, quería preguntaros si creéis que ganarán las elecciones quienes sepan usar mejor estas herramientas o quienes mejor la usen. Entendiendo mejor de una forma más amplia, teniendo en cuenta la justicia, la ética o la neutralidad. Y de qué manera se puede, es decir, deberíamos pedirles a los políticos que introdujeran fórmulas en sus programas electorales, apartados reales sobre el uso de algoritmos y de inteligencia artificial. Muchas gracias, María. ¿No? Muy buenas preguntas. Cuidado, o sea, le decía antes a María que hemos intentado rebajar el nivel del lenguaje, lo cual tiene sus peligros. En este caso, peligros de generalizar, ¿no?, como bien ha captado María. Las elecciones son una falsa, cuidado, una farsa, cuidado, que yo también sé lo que es una dictadura, que he vivido también en ella. Es decir, no, las elecciones en una democracia son totalmente necesarias. Pero ahora bien, totalmente insuficientes. Es decir, no hay democracia sin elecciones. Esa es la primera. Es decir, que no hay, ni las plebiscitarias pueden ser llamadas democracias. Pueden ser referéndum, como tiene Suiza, que por cierto puede tener 20 al año, son consultivos. Es decir, pero bien, las elecciones son una farsa en los despotismos. Faltó explicarlo mejor. Cuidado, que si no de aquí sales con unas conclusiones que, por favor, ¿no? El peligro por donde ha entrado la democracia algorítmica es confundir democracia con elecciones. Eso lo llamamos nosotros el fundamentalismo electoralista. En filosofía política lo llamamos así. Es un fundamentalismo. Las elecciones son necesarias. Es un mínimo necesario junto, por supuesto, a la división de poderes y junto a los derechos individuales. Esa es la definición de democracia que conocemos siempre. Estos tres elementos. Elecciones,
derechos individuales y división de poderes. Con estos tres, ¿no? Libertad de opinión, tal, y haríamos, ¿no? Democracia. Pero lo que estoy diciendo es que en el caso de despotismos son una farsa. Por ejemplo, en Hungría, por poner ejemplos, ¿no? Pero es que también pueden ser una farsa en Inglaterra, como pasó con el Brexit. Cuidado con un referéndum. Está ya demostrado hasta el dinero que se pagó, ¿no? Para influir en la opinión pública. Aparte del tema de la posverdad que no hemos dicho aún. Pero sí, tiene razón María y cuidado, simplificar no significa cuidado con esto. Lo mismo ocurre con los políticos. Todos los políticos son iguales. ¿Qué tienen que ser iguales todos los políticos? Ni mucho menos. Es decir, o sea, nosotros el peligro que hemos intentado decir, y por lo que veo, efectivamente, habrá que ir con cuidado a decirlo, ¿no? Tan rápido, es que la democracia algorítmica no quiere complementar, que sería lo ideal. Toda la tecnología es un instrumento. Las tecnologías son instrumentos. Entonces, ¿qué ocurre con la democracia algorítmica? Que confunde el fin con los medios. O sea, la democracia algorítmica, lo que intentamos demostrar en todos nuestros trabajos desde hace 4 o 5 años, es que por su propia naturaleza datifica todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que poco a poco entra complementando la labor del político. Imaginaos que debe ser, y es una labor muy buena. ¿Qué hacíamos antes para saber si funcionaba una política pública de sanidad? Hacer entrevistas. No teníamos otros métodos. Ahora puedes apretar un botón y saber efectivamente todo lo que ha pasado. No, se podrá saber. Pero cuidado, una cosa es complementar, pero que la última palabra la tengan siempre los humanos. Y otra cosa es suplantar. Y esa es un poco la cuestión que decían. Y los últimos, yo no me acuerdo qué era el programa, ¿no? Programas de inteligencia artificial. No, le preguntaba si con una democracia robusta esto hubiera pasado y qué les podemos pedir a los políticos en sus programas, les podemos exigir que incorporen algo y quién ganará las elecciones, cuál es vuestra apuesta, quién más y mejor la use o quien la use mejor. Sí, bueno, esto es lo que también tenemos que discutir entre todos. La cuestión es, tenemos una ley, ya tienen el borrador en abierto, la ley de inteligencia artificial europea, que, insisto, las críticas le vienen porque coarta la libertad, siempre la misma crítica, de, bueno, no coarta el despotismo, no la libertad. Pero cuidado también con eso, esa apelación que hemos hecho a la sociedad civil está en la ley. En la ley de inteligencia artificial, el borrador que tienen ustedes ya en abierto, se darán cuenta que no pueden meterse con las plataformas, así como así, los estados. Si nos respetan a Europa son porque somos 500 millones de consumidores, no por otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley va a pedir mucho, y ahí hay muchas críticas, de autorregulación. La propia ley va a decir, yo no te voy a regular, pero quiero saber si tú te autorregulas. O sea, esa es una cuestión que también, por eso tenemos que estar despiertos, tenemos que meter en la bolsa de las responsabilidades del ciudadano un saco más, es decir, un aspecto más, que es efectivamente, entonces el partido político tendrá que decir efectivamente, tendría que decir si está utilizando o no la inteligencia artificial. Tendría que decirlo, porque y efectivamente la ley le obligará, pues no. A lo mejor otro tipo de ley, sí, la ley de inteligencia artificial no, porque se refiere simplemente a las empresas y a los ciudadanos, no a la administración. Pero bueno. Bueno, yo creo que lo ha explicado todo muy bien, Domingo, pero por alusión, por el tema que me habías comentado, María, sobre que yo había dicho que los políticos, digamos, no son honestos, ¿no? Una cosa es lo que yo piense, pero eso me lo guardo para mi casa. No. Para sí, preguntaros si hemos machacado demasiado la democracia. Sí. No sea el titular de la intervención, ni mucho menos. No, sí, bueno, pero es bueno. A veces yo hablo muy rápido, y Domingo me lo dice muchas veces, ve más despacio porque no se entiende. ¿Cuál es el problema? Que esta idea que yo he puesto encima de la mesa no era una idea mía, sino una idea de los que defienden la democracia algorítmica. Son 4, pero muy poderosos. Y entre ellos están las grandes tecnológicas. ¿Qué es lo que dicen estas personas? Que podríamos hacer que lo que se diga se haga, porque los algoritmos no van a cambiar la idea por sus intereses. Una vez ya estoy dentro de la política, como tengo intereses propios, no tengo el egoísmo metido en el ADN, pues cambio de rumbo. Entonces lo que vamos a hacer es, ellos dicen, acortar la brecha entre lo que se dice y se hace, y también entre lo que los políticos proponen y la gente quiere. Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque el algoritmo sí que está capacitado
a través de todos los aparatitos que tenemos y tal, todos llenos. Yo debo tener en casa montones de algoritmos de inteligencia artificial, montones. El reloj, los móviles de 3 móviles de mi hijo mayor, de mi mujer, el mío, que tienen inteligencia artificial. El ordenador que tengo tiene inteligencia artificial. Y el huevo ese de Apple, que es como un altavoz, todavía no sé para qué sirve, pero me lo regalaron, también tiene inteligencia artificial. Bueno, no le sacas mucha utilidad, al menos yo. Es un discurso, es lo que ellos utilizan, ¿no? Yo, por supuesto, como ha dicho Domingo, y eso sí que es un pensamiento mío, yo no creo que todos los políticos sean iguales. Hay malos políticos y buenos políticos, como también hay malos profesores universitarios y buenos profesores universitarios, por supuesto. Hay de todo en todos los sitios. Yo, de hecho, critico mucho a esta gente por la contradicción, ¿no? Porque ellos dicen que esto lo harán los algoritmos, pero que quien ha creado los algoritmos son estos que detentan el poder, el actual poder, que es tecnológico. Entonces, ¿y ustedes sí que son capaces de brindar a la gente algo por altruismo, pero los políticos no son capaces de hacer lo mismo? O sea, si ustedes son personas y son egoístas, habrán creado los algoritmos para beneficiarse ustedes, no lo van a ofrecer. Por tanto, esto es la defensa, es lo que defiende esta gente, no lo que defiendo yo. Y un poco también, sí que es verdad que machacamos mucho a los políticos y las políticas de todos los países, estamos constantemente encima de ellos, pero bueno, también es bueno, ¿no?, que haya crítica al menos constructiva, para que, como decía Tocqueville, una sociedad civil, que es lo que defendemos nosotros, madura, fuerte, es fundamental para una democracia madura, fundamental para una buena democracia, una democracia con salud. ¿Por qué? Porque constantemente le estamos diciendo con esa sociedad civil al poder, oye, esto me gusta y esto no me gusta. Entonces tenemos que estar ahí. Yo creo que lo que tienen que hacer también los poderes públicos es pensar mejor de la sociedad civil, que es una ayuda, es un complemento, que es una parte fundamental de la democracia, que no se trata, como ha dicho Domingo, y estoy totalmente de acuerdo, nosotros no lo discutimos porque estamos en la misma onda. Democracia no es votar cada 4 años. Ya lo vio Tocqueville en América en el siglo XIX. Si es que este señor ya os estaba diciendo todo lo que iba a pasar y ahora pasa más, ¿no? Parece que metes el voto y luego te olvidas, te vas a lo tuyo, te vas a tu casa, te vas a la playa, te vas donde sea y te olvidas de la política, que ya me ocupo yo de que estés bien, ¿no? Y Tocqueville decía que no, que lo que había que hacer era asociarse, una sociedad civil fuerte, ¿no? Y en esa sociedad civil fuerte él sí que vio un problema que tenemos en Europa. Yo creo que los políticos también tienen que quitarse esa idea de que la sociedad civil parece que vaya en contra de ellos y potenciarla para que sea fuerte y así que la mejore. Pero Tocqueville decía que había una diferencia entre Estados Unidos y Europa, cuando ya en el siglo XIX fue allí. Y él decía que ese asociacionismo que había visto no se lo había visto nunca en Europa. Él vio un caso que iban por allí, por un camino, y habían caído unos troncos y habían cortado el camino. Entonces la gente estaba allí parada y entonces ve que el primero, que estaba allá al lado de los troncos, de los árboles caídos, se bajó de la carroza, del caballo, lo que sea, y le dijo algo al de delante, fue al otro, le dijo no sé qué, hasta que llegó a Tocqueville y Beaumont, su amigo Beaumont, que se habían ido a América, a estudiar la democracia en América y también el sistema penitenciario de Estados Unidos, y le dicen, vosotros bajar ahí, buscad una cuerda, no sé qué. Entonces, ¿qué hicieron? Se asociaron para no esperar que venga alguien y que me quite el árbol, sino nosotros vamos a actuar. El primero empezó a decirle a todo el mundo qué es lo que tenía que hacer y entre todos quitaron los árboles. Dice, esto es impensable en Europa, decía Tocqueville y Beaumont. Esto no sucede. En Europa se caen los árboles y la gente se queda allí toda la noche esperando que venga el político de turno a que me quiten, ¿no? Me quedo en el coche, me quedo esperando y ya vendrán a quitarlo. Claro, y este es un problema que tenemos. Hay que hacer un poco más de formación, un poco más de fuerza en ese asociacionismo que, no sé, me cuesta a veces, ¿no?, verlo en Europa. Hay que trabajarlo, ¿no? Y ahí tienen un trabajo fundamental, una tarea fundamental nuestra política, ¿no?, en general. Tendrían que hacer un poco más de esfuerzo en ese sentido. Había por ahí también una... Buenas tardes. Agradeceros porque ha sido una ponencia, increíble. Yo me llamo Reme, soy madre, mujer, tengo discapacidad y soy educadora social en administración. Me preocupa muchísimo el sesgo, la importancia del sesgo y me preocupa también cómo hacer visible, ahora que estamos yo personalmente, por mi trayectoria vital,
Los cupos, ¿cómo nos vamos a visibilizar, no? Yo tengo varios, por mujer, por discapacidad, y me preocupa cómo visibilizar esos cupos, cómo hacer posible ahora que estamos a tiempo, ¿no? Conforme estáis diciendo. Ahora es cuando se nos pide esta parte. También como educadora social que soy, me preocupa todo este tema de la inteligencia artificial, porque parece que estamos educando a los jóvenes y acompañándoles en cómo trabajar en las redes sociales, cómo pertenecer a ellas protegiéndose, y creo que nos estamos quedando descolgados si ya estamos llegando a la inteligencia artificial. Entonces, un poco respecto a estas dos cuestiones que proponéis. Gracias. Bueno, respondemos los dos muy rápido. Si no me equivoco, cuidado con esta respuesta, pero Google ha intentado de alguna forma visibilizar los cupos. Entonces, como los datos, no sé, a lo mejor es que un dato simplemente es coger un hecho de la realidad y convertirlo en números, ¿no? En datos, en digital. Digital, nos recuerden que viene de dedo, ¿no? Pues si a alguien se lo olvida, ¿no? Bien, entonces un dato lo que hace es un hecho, lo coge de la realidad y lo datifica, es decir, lo convierte en un dato. El algoritmo es el que permite que ese hecho se convierta en dato y después también trabaja con él para conseguir con esos datos. ¿A qué viene todo esto? Porque a Google contiene toda la información, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de visibilizar los cupos, y lanza un programa, ¿no? Con cupos, correspondiente a los cupos para visibilizarlos. Ya lo ha retirado, porque claro, se pasó de raya, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, o sea, si eran negros, pues resulta que eran todos negros, con gente de color, o si eran... O sea, no es eso, no es estadística toda nuestra vida. O sea, lo que hace son promedios, estadísticas y correspondencias. La inteligencia artificial no crea nada, no tiene imaginación, no es capaz de seguir un valor de justicia. Entonces, cuando le dices, el 25% son gente de color, el 60% son mujeres, lo aplicas a cualquier cosa y la máquina te lo aplica, con todas las barbaridades que puedan salir de ahí. No sé si me estoy explicando. Claro, son tecnologías, son máquinas, son instrumentos que tienen que estar dirigidos, o sea, creados, pensados y creados, desarrollados y controlados por personas. Y la idea, y vamos un poco vuelvo con los políticos. O sea, decía Patricia, y le doy la razón, lo que le pedimos un poco a los políticos no solamente es que lo hagan bien, que eso lo pedimos todos, que creen espacios donde sea posible participar a la sociedad civil. Tú no puedes crear una comisión anticorrupción en la política y que sean los partidos políticos quienes elijan a los miembros. Es el zorro a cuidar a las gallinas. Es decir, claro, ¿qué ha pasado? Hablo de la Comunidad Valenciana, ¿eh? O sea, no estoy hablando que se ha reunido una vez, creo, en 4 años y ya ha desaparecido ya. Es decir, nadie sabe quién lo compone. O sea, oiga, no, permita que la sociedad civil tiene sus metodologías para poder hacer una comisión. Ahí entraríamos en temas que estamos trabajando también, como posibles sorteos, etcétera. ¿Cómo trabajar con las redes? Un tema, y se lo voy a dejar a Patricia, que encima lo sufre, con los niños, ya no los tengo en casa ya. Pero un problema de los que tenemos en esa complejidad de nuestra democracia es la aceleración. Es decir, va todo demasiado rápido. Para el legislador no llega ni por asomo. El legislador pues, ya ha pasado hasta el problema cuando se legisla. Es decir, pero tampoco los medios tienen que acabar comprando las noticias también a las plataformas, porque va muy, muy rápido todo. Y ahora me callo. Muy rápido. Sí, bueno, el caso este ha estallado esta semana, creo, ¿no? Ayer o antes de ayer, el de Gemini, que es el que intenta pues, hacer la competencia al GPT de OpenAI, ¿no? Es lo presentó hace una semana y media o algo así. Google, para competir, antes tenía el BART, pero lo ha cambiado, ha puesto uno que se llama Gemini, ha cambiado, parece ser el código fuente, lo que sea, y lo que ha hecho es, le puso el tema de los cupos. La verdad es que es el primer así escándalo por el tema cupos que yo he escuchado, ¿no? No se había visto nunca, y la verdad es que las imágenes que crea, como el DALL-E,
de OpenAI, bueno, pues había un nazi negro, claro, porque no puedes poner a todos los nazis blancos, tienes que dar visibilidad por cupos a la gente. Entonces el algoritmo, pues bien, me hizo un nazi indio, un nazi negro, cosas así, ¿no? Indios también negros o blancos, este tipo de cosas. Empezó a mezclarlo, se dio cuenta la gente y empezó a enviarle las denuncias, ¿no? Bueno, la verdad es que mal asunto si tenemos que dejar en manos de los algoritmos el tema de los cupos. Yo lo veo mal. Y eso nos lleva a otra conclusión que no hemos hablado hoy, pero que es esa aceleración, como decía Domingo, pero sobre todo esa aceleración algorítmica que genera una aceleración social, una desincronización de las diferentes esferas funcionales, como dice Rosa, ¿no? Es decir, no solo la legal, también la moral, que estamos intentando madurar un artículo para decir algo y cuando sale el artículo ya nos ha pasado el artículo, ¿no? Ahora ya el metaverso ya no se lleva, ya tenemos que estar en otro, ¿no? Entonces nos cuesta estar al día, al día de todo, sino esa imposición es un concepto que viene de la tercera revolución industrial, pero que se ha hecho muy fuerte ahora en la cuarta, ¿no? Imposición tecnológica. Y es que parece que las cosas se tengan que aplicar aunque no estén maduras. Y eso tiene consecuencias muy graves. Y el Gemini lo tenemos que aplicar y el Sora lo tendremos que aplicar y así un montón de algoritmos. Aunque los algoritmos no estén maduros, se aplican y ¿qué sucede? Que luego tienen impactos negativos sobre la sociedad, sobre todo con los grupos más vulnerables de la sociedad. Entonces, si tenemos que dejar el tema de los cupos en manos de los algoritmos, pues la verdad es que lo tenemos bastante difícil, ¿eh? Gracias. A lo que era mi pregunta ya se le ha dado una respuesta. Entonces le paso el micro. Vale, yo... Sí, vamos a ver. Ustedes han hablado de dos cuestiones que son distintas y las dos muy importantes. Una es la desafección de la democracia por parte de las sociedades occidentales. No quiero entrar en este tema porque, vamos, me parece muy interesante y podría hacerlo, pero no quiero monopolizar. El tema esto de los algoritmos yo creo que no se está enfocando adecuadamente, porque estamos pensando que a quien hay que preguntarle es al señor Google, no es así. O sea, si usted quiere poner un algoritmo para, yo qué sé, por ejemplo, pensemos en una cosa, pensemos en el VAR. Yo no soy futbolero y no entiendo demasiado de fútbol, pero sí que sé de que han intentado aplicar la inteligencia artificial más o menos al tema de tal. ¿Cuál es el problema? Pues que el ser humano no admite, no puede tener discrecionalidad sobre el tema. Entonces quiere seguir discutiendo, pero ¿por qué no aprovechamos la parte positiva que nos dan todas estas posibilidades de la tecnología? Y además es inútil oponerse, porque estamos en los albores, estamos en el principio. Esto va a tener tal progresión y va a tener tantos perfeccionamientos que queramos o no queramos tal. Ahora, si todo el mundo creemos que la solución de la vida está cuando busco un dato, que Wikipedia eso soluciona todo, pues no, hay otra cosa. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo ahora. Tenemos aquí en este país, en estos momentos, una discusión tremenda, ¿vale? ¿La amnistía es constitucional o no es constitucional? No voy a dar una opinión, primero porque no soy persona capacitada tal. Pero supongamos que le cargamos una base de datos, la Constitución, el Código Penal y no sé cuántas cosas más. Oiga, no hace falta preguntarle a Google, Google hará lo que le dé la gana, pero si uno introduce esos datos, esa opinión probablemente sería muy correcta. Y sobre todo, ¿cuál es la alternativa? Pues que resulta que de alguna manera se ha dividido la clase política, bueno, la clase judicial, y hay tantos que están a favor y eso no puede ser. O sea, quiero decir que en concepto la realidad es una. Si nosotros aplicamos la inteligencia artificial a muchos problemas, estoy seguro que tendremos unas soluciones mucho más ajustadas. Cuando usted estaba diciendo que puede a un negro pues rechazarlo por
Depende de usted qué base de datos le pone. Si usted le pone en la base de datos que por ser negro esa persona está penalizada, pues no. Pero si usted pone que todo el mundo, por el hecho de serlo, no está penalizado, el algoritmo funcionará en condiciones adecuadas. Y yo creo que no está mal y los bancos lo están aplicando. Que de acuerdo, muy bien, van a dar unos créditos en función de unos parámetros. ¿Es algo extraño? ¿Es algo extraño? Quiero decir, ¿pueden dar créditos a todo el mundo? Pues creo que no. Y entonces la pregunta que les hago es que realmente ustedes no creen que estamos demonizando la inteligencia artificial, pregunto. ¿Había más? Contesta no. Bueno, yo creo que el nivel de esta conferencia es mucho más elevado de lo que se nos espera en unos meses en el País Vasco o a nivel de toda España con el tema de las europeas. Y yo creo que a la democracia española pues le falta el que se pueda elegir a los políticos en listas abiertas. ¿Qué pasa? Que ninguno de los partidos tiene ganas de listas abiertas porque resulta que así el amo pues condiciona todo lo demás. A lo mejor algún amo se ve en pocos días en malas circunstancias, como se ha visto algún amo del partido contrario hace un año. Yo creo que los partidos políticos y los políticos lo que están encantados es en que la juventud esté con el móvil y con las redes sociales, que eso no aglutina, eso lo que hace es a quien tiene al lado lo obvia y entonces pues sí que comunica con otras personas que teóricamente tienen sus mismos objetivos, pensamientos, virtudes, vicios. Otra cuestión que hay es que los medios de comunicación, me da igual que sea uno que sea otro, lo que hacen es distraer a la gente y muchas veces desinformarla. Con lo cual, donde yo veo el problema es en cómo articular a la sociedad civil para que se pueda oponer de verdad a la manipulación que estamos sufriendo por parte o bien de las tecnológicas, o bien de los partidos, o bien de los amos de los partidos, o bien de los medios de comunicación. Porque un caso que está ocurriendo ahora en España y en toda Europa, resulta que la Agenda 2030, en la cual están completamente de acuerdo los dos grandes partidos políticos de España, que en Europa votan lo mismo, pues ahora resulta que se encuentran que esa Agenda 2030, que no se ha elegido democráticamente, sino que se ha impuesto por políticos que ni siquiera en la Comisión Europea han sido elegidos democráticamente, está produciendo los errores que está produciendo en el sector primario y, en definitiva, en Europa. Con lo cual, quiero decir que está muy bien su conferencia, está muy bien el tema de qué es un posible futuro para la democracia desde el punto de vista algorítmico, pero hay una cuestión de fondo que está muy palpable en este momento sin el algoritmo y que están actuando de una manera totalitaria, dictatorial, presidencialista, de amo por parte de los gobiernos europeos, pero obedeciendo al deep state de quien tiene el dinero, por desgracia. Bé, jo trobo que el que heu dit a mi m'ha resultat molt interessant en el sentit que el meu cabell no pare.
hi ha moltes qüestions que reflexionar. Suposo que el llibre el llegiré, però jo vull plantejar-vos un parell de coses. Una, pot ser la manera de parlar. Conforme dieu que de vegades hi ha que simplificar i se pot entendre el que uno vol dir. A mi la tecnologia me pareix magnífica. Els algoritmes me pareixen meravellosos i la intel·ligència artificial me pareix una cosa que m'encanta. No la utilitza mai, però m'imagino que el dia que la utilitze m'encanta. Vull dir, jo recordo una vegada que vaig fer un treball i havia de comprar molt de paper quadriculat, a pegar-lo en paper de cel·lo, per totes les dades apuntar-les a mà i després sumar-les, és molt bonic, donar-li a l'ordinador i que te doni les dades. Sempre que aquestes dades les interprete una persona, trague conclusions, les aplique i les utilitze o no les utilitze. A mi també me pareix magnífic que els polítics consulten algoritmes o la intel·ligència artificial. Me pareix perfecte. Me pareix millor això que no que tiren les cartes, que actualment n'hi ha polítics que tiren les cartes, que li obrin la panxa una perdiu per veure els budells, que miren el solatge del cafè, això s'ha fet, o que maten un pollastre per veure si han d'encetar una guerra o no l'han d'encetar. Me pareix més objectiu. És cert el que vosaltres heu dit, que la democràcia està posada en dubte, però jo crec que és que n'hi ha interessos molt concrets i que tenen instruments molt poderosos. Mira, jo recordo una anècdota d'ara mateix. Fins fa 4 dies, sempre per internet i per les xarxes socials, ens pegaven la ploma comptant els polítics que hi havia en Espanya. Donant per suposat, des que han passat les eleccions, i ja ningú compta els polítics que n'hi ha en Espanya. Te diuen, en Espanya hi ha tantos políticos que comen de nuestros impuestos. Ja no ho diuen. Vull dir que les xarxes socials, la intel·ligència artificial, la tecnologia és utilitzada per uns i per altres en un sentit o en un altre. Per tant, que la democràcia, pel que vosaltres heu dit i pel que jo veig, que la democràcia està en crisi, sí. Que hi ha que defensar la democràcia, sí. Però no té la culpa la tecnologia, no té la culpa. La culpa la té els grans poderosos o les grans organitzacions que utilitzen aquesta tecnologia. Jo crec que una manera, a part de la societat civil que vosaltres haveu dit, que estic completament d'acord en això, que una manera és despertar el sentit crític de la gent, que de la mateixa manera que no se creu el que diuen els polítics, doncs que no s'acaba de creure tampoc les dades que ens dona internet o que ens dona Google o que ens dona... Ja està, mantindre l'esperit crític. I l'últim que volia dir, anem a veure, això que els polítics són corruptes, això és mentira. Els que són corruptes són les persones i els que són estafadors són les persones. El que hem de fer és votar a persones que ni siguin corruptes ni siguin estafadors. Ja està, que hi ha persones que siguin molt honestes perquè quan un està en el poder té més tentacions que quan no està. Però dir que la culpa la tenen els polítics és llevar-nos la responsabilitat individual. La culpa la tens tu, que ara vas a que has votat així imbècil per alcalde. Ja està. Per anar tancant. Comença per l'última i així n'estic un poquet. No, així no em dic que tots els polítics són corruptes. I inclús el que vaig a matisar és que la corrupció no la tenim en l'ADN. No naixem corruptes, no naixem egoistes. O sigui, tota la vida m'està parlant des de l'ètica, que és bueno, no sé què. No, però és que ara venen els neurocientíficos evolutivos o los biólogos neurocientíficos evolutivos i te demostren que les persones som, així ens diuen ells, l'animal ultrasocial. L'animal més social que hi ha en la Terra. O sigui, no naixem corruptes, al contrari, naixem predispostos a cooperar. I ho diuen els científics, no només ara els de...
d'ètica, que diríem, este vol el jornal. No, cuidado. No? O sigui, això què vol dir? Que és l'educació i la socialització el que ens fa egoistes. Tinguem això en compte. Això és la primera qüestió. La segona qüestió, la corrupció sempre és un ball que ballen dues persones mínim. Per tant, van tenir que canviar la definició de corrupció. La corrupció se definia com l'abuso del poder públic per a uso privado. Ahí sí que, no? Què vol dir? Que només són corruptes és que tenen el poder públic. Ara que no. Per què? Perquè normalment, per exemple, la corrupció que nosaltres coneixem tots els dies té prou protagonistes, empresaris, polítics, no sé, tot. La societat civil també, la societat civil sí, on més corrupció hi ha hagut és on més participació en els municipis. On més corrupció seguís havent. O sigui, la corrupció, insistir, si hem dit que és polítics, no, és qüestió de tots. Ara bé, i faig en el tema de la responsabilitat, és el tema, crec que més important del que hem dit avui. Almenys jo tinc molta... I vaig a contar-los alguna cosa de Xina, perquè m'ho riguem en 2 segons. Jo soc dels que han fet la mili encara, això que hi havia abans, no? I un dia entra al quartel i hi havia allí un fusil que estava en un racó. I jo entra allí, tonto de mi, dic, ui, i què fa aquest fusil ahí? Diu, està arrestat. I dic, està arrestat el fusil, fa 6 mesos li han caigut. Això no és un xiste, no és un acudit. Si és que siguin de la meva edat sabran que era així. O sigui, havien condenat culpable al fusil de que un xicolo se pegava un tir, que un suïcidi que havia hagut. Imagineu-vos, la culpa no la tenia el xicolo, ni el sistema, ni el que havia provocat que aquest xicolo se pegara un tir. De Canàries i així patint fred. Doncs no, és el fusil el que havien. La tecnologia depèn de com s'utilitza. No hem dit així en ningú moment, no hem demonitzat la intel·ligència artificial, en ningú moment. El que hem criticat és la falta de responsabilitat que hi ha avui en dia sobre la intel·ligència artificial, quan té un poder molt gran. Això és el que estem criticant. El que estem criticant és que els polítics, a part d'efectivament creure la divisió de poders, que no estaria mal que se la cregueren, i a part tingueren també deixar un espai a la societat civil. Si feu una comissió anticorrupció, que el 10% siguin polítics, però el 90% que siguin de la societat. Qui diu això diu qualsevol. I aquesta és la idea nostra. O sigui, no negar, no som ludites, no estem en contra de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. El que estem en contra és del descontrol, que avui en dia només respon a la pressió del mercat i, en el cas de Xina i altres d'això, a la pressió de l'Estat. I vaig acabant... En aquest sentit, no demonitzem la intel·ligència artificial. Cuidado en que un jutge agarre i agarre... O, per exemple, pensem de veritat que la discussió sobre l'amnistia la té que fer una intel·ligència artificial? És que no ho entendrà ni una intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial l'únic que fa és arreplegar dades, ajuntar-les i correlacionar-les. No fa res més. Aleshores, no va decidir, n'hi ha que interpretar. I això no ho sap fer una màquina. Avui per avui no sap fer-lo. Avui per avui no hi ha ninguna intel·ligència artificial que sàpiga interpretar. En aquest cas, interpretar inclús la història que hi ha darrere del tema de l'amnistia, el per què ha passat això, el no sé què, quines alternatives n'hi ha fora de l'escenari, això la màquina no ho farà mai. I el dia que ho faci no seran màquines, seran persones. Ja seran de ferro, de silici o de lo que siguin, però no seran màquines, seran persones. No és qüestió de fer-li cas. La responsabilitat d'interpretar és nostra. El jutge té que saber, efectivament, quins criteris s'han d'utilitzar per fer aquest algoritme. En la universitat igual. No te preocupes, Domingo, ara ja les denúncies que hi ha dels alumnes que insulten, ja tenim un canal que ho descobrirà. Dic, ui, quins criteris heu gastat per saber les denúncies dels alumnes si són o no són apropiades? Home, que tu no saps el de sempre, Dic, quin és el de sempre? És a dir, depèn dels criteris, efectivament, i aquest algoritme ens pot ajudar o no. I aquest algoritme sempre té que anar a parar a una comissió que ho estudi. Això és el que estava dient i acabe. En el tema de responsabilitat, i acabi, després ja no parla més, jo el que vull dir, i volem dir en el llibre, és que hi ha confusions que estan molt ben gestionades. Per exemple, la de democràcia i eleccions. No és el mateix. Les eleccions és un pas fonamental de la democràcia, però no és la democràcia. Una altra confusió, confundir públic en polític. Això és de les més perilloses.
no? I afecta també la intel·ligència artificial. Públic és el que ens afecta a tots i a totes, i per tant tenim que respondre nosaltres de lo que és públic, no només els polítics. Ixa molícia, ixa debilitat que tenim en els països que han passat dictadures de deixar-ho tot en mans dels polítics no té culpa els polítics només. O sigui, tenim que agarrar per part nostra més responsabilitat. Ixa és la idea. I ja per últim, a veure si no sé què me deixarà, perquè n'hi havia tants... Els mitjans de comunicació i l'opinió pública, i aquesta Maria aprofita també per ficar-me en ella. Jo crec que és l'esperança, que una de les esperances que tenim són els mitjans de comunicació, per més que tinguin problemes en sobreviure en aquest espai, perquè les notícies també se poden comprar i se compren... Això està clar. Ara, que necessitem... Per què? Perquè la postveritat, les mentires, algú té que tindre una professionalitat per dir-li tu no pots mentir, però a les xarxes li ho podem dir. Com sabem que això és veritat o mentira? A on recolzem la nostra confiança en la informació? En el cas de les xarxes jo no puc. En el cas dels mitjans de comunicació opte o dic que està bé o mal, però jo crec que ahir és important seguir mantenint que aquesta opinió pública necessita canalitzar-se en els mitjans de comunicació. Bueno, jo crec que ho ha explicat tot molt bé, Domingo. Sempre diu el mateix, però clar, com estic parlant darrere d'ell, és veritat que moltes coses ja les ha comentat. Nosaltres no hem dit que tots els polítics siguin corruptes, és el mateix que l'havia comentat a Maria, segurament perquè parla molt a pressa i no s'ha entès gens bé, però havien comentat que era una dels arguments que utilitzen els defensors de la democràcia algorítmica, que és substituir, i això ja és el més radical, és substituir a totes les polítics i polítiques per algoritmes, punto. No és algo que s'ajuden, no? Ahir s'ha comentat, bueno, què té de mal, no? Per allà darrere, què té de mal que un president li pregunta a un algoritme, no? És que no estan parlant de que un president li pregunta a un algoritme, el que volen és que l'algoritme substituïsca al president. Això és el més radical, però aquests defensors estan dient això. El que diuen és que el sistema actual que tenim nosaltres representatiu és potencialment un fomentador, un promotor de la corrupció. No ha tingut temps d'explicar-lo, però els arguments que utilitzen és que passem de ser 48 milions de persones en Espanya, no votem tants, però imaginem que són 40 milions de votants en Espanya, passem a centrar-se la presa de decisions en un grupet de 80 persones, que són els diputats del Congrés en Espanya, per exemple, per dir alguna cosa, és 200 diputats, per dir alguna cosa. Llavors, què passa? Que 200 és fàcil, els tenim localitzats, sabem els noms, sabem on viuen, sabem que estan en Madrid tots els dies allí, alguns tots els dies allí en el Congrés dels Diputats. Per tant, podem localitzar-los i són molt poquets. Si jo tinc poder, per exemple, el poder econòmic, jo puc anar i intentar que siguin corruptes. Entonces és punxe fins que sigui sang. Això és el que diuen ells. Per tant, els algoritmes no se poden punxar, no trauen sang. Llavors és millor que fiquem. I això és un argument que diuen ells, no nosaltres, i els invite a que almenys miren el... M'ha passat el valencià, però no passa res, no? S'entenem tots? Miren el llibre perquè els dos últims capítols almenys estem parlant de com d'alguna forma governar aquesta intel·ligència artificial, com hem dit, per a fer-la més justa, fer-la més felicitant, com diu Adela Cortina, etc. Com se pot fer? Quin camí podem agafar? I ahí fem propostes de millora. Això crec que ho ha dit vostè, no n'hi ha volta arrere. Això no se pot llevar, això està ahí, però sí que podem orientar. I això és el que fem des de la filosofia moral, d'alguna manera orientar perquè aquestes qüestions no ens afecten negativament, sinó que podem potenciar-lo per a que ens afecte més positivament que negativament. Llavors això és el que nosaltres defensem des d'una postura crítica, que la crítica no és només negativa, sinó també és positiva, com és la clau de la crítica. Sí, dime. Has acabat? Bueno, encara tenia moltes coses que dir, però bueno, simplement per a enriure-se un poquet, ja que Domingo havia contat lo del fusil, això no és d'ara i té que veure amb la irresponsabilitat. L'altre dia llegia, per exemple, que crec que va ser Plutarco, parla d'un, ja fa molts anys, fa 20 segles, parlava d'una anècdota que li va passar a Protàgores i a Pericles. I diu que van estar un dia sencer reflexionant qui tenia la culpa d'un cas que havia passat. Hi havia un atleta que va llançar la javelina i se li va anar i va matar a un espectador.
Llavors diu Plutarco que van estar discutint Protàgoras i Pericles qui tenia la culpa. Si els jutges, que no havien pensat que n'hi havia que tindre unes mesures de seguretat més amples i, per tant, aquesta persona estava en un lloc que no tenia que estar, la culpa era del deportista que havia llançat la jabalina o la culpa era de la jabalina. Això és el que està pensant avui en dia, que això és el que estem dient. El problema no és si el president li diu a l'algoritme, i ho fem tots entrem en Google i fiquem allí i tenim informació gràcies a Google des de fa molts anys, és un algoritme. Això no és el problema és si després el president dirà és que m'ho va dir Ion, per tant la culpa és d'ell, no és meva, la responsabilitat no és meva. Aquesta és l'única qüestió, això és el que volem evitar, però no volem que no utilitzen algoritmes perquè això és impossible, perquè s'estem utilitzant constantment. I el de més, jo estic d'acord en Domingo, els algoritmes ara mateix no han demostrat en cap moment que pugui interpretar absolutament res. De fet, alguna persona que un poquet d'alguna manera ha pisat fora del poal, l'han tirat de la feina. És un escàndal que va passar, un cas molt fort que va passar fa un any i mig. Llavors va dir que l'algoritme aquell tenia consciència, que tal i això, i van dir que no tenia ninguna evidència científica. Avui en dia no tenim evidències científiques de que els algoritmes interpreten. Fan coses que ens pareixen molt similars a les humanes, com el ChatGPT, però els invite a que entren almenys el 3.1 i que l'utilitzen, perquè al cap del rato estàs avorrit ja de parlar amb ell. T'avorrisses molt, se repeteix com la Ioli. Llavors, quan intentes aprofundir en un tema, te comença a avorrir, se repeteix. Jo es pilla en seguida, si volen enviar-me escrits, jo s'agarra de, això ho ha escrit el ChatGPT. Al principi no, però a que porta 5 minuts llegint el text ja sé que és ell. Se repeteix moltíssim, jo no sé, és una percepció. Perdona, Domingo. No, sí, volia acabar només perquè m'ha vingut al cap quan ha parlat de la vaga actual dels agricultors i dels ramaders. Només la idea, vaig veure un cartell allí en França i el cartell ficava en la manifestació «La democràcia nos ahoga». Cuidado en l'ús del llenguatge. No és la democràcia la que està ofegant els agricultors i els ramaders, és el govern de turno d'on siga. Aquesta confusió entre democràcia, govern i eleccions és el que tanca el camí a la societat civil. Ens han fet còmodes tots, però si ens obrien un poquet la porta, potser participaríem un poquet més. Per tant, per això m'ha escandalitzat, la democràcia nos ahoga. No és la democràcia la que ens ofega. És un govern que siga en Europa o on siga el que està ofegant-nos. Només era això. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y que no olvidéis que esto es el presente, no es el futuro, no es una utopía, está pasando.